Veremos ahora tres entidades federativas, son tres entidades que están en el sur Pacífico, en la costa sur Pacífico de México. Vamos a empezar con el estado de Chiapas. Hemos estado presentando diferentes estados y a la vez que los presentamos han estado ustedes notando diferentes patrones del comportamiento de sus curvas epidémicas, del comportamiento de su epidemia. Chiapas es un estado que tiene una particularidad muy interesante porque es una curva que no la van a encontrar en ninguno de los otros 31 estados y eso lógicamente llama la atención porque ha sido un comportamiento bastante, digamos, similar a lo que se esperaría de una curva epidémica tal y como normalmente se grafican. La podemos ver aquí en donde están todos los casos que en su momento se han reportado como sospechosos, tanto los confirmados como los que ya son negativos, pero veamos entonces la siguiente diapositiva en donde tenemos los casos estimados en la curva azul naranja. Vean el comportamiento de la curva azul naranja, un inicio de su transmisión desde la semana 12 y 13, pero todavía basal, prácticamente 4 semanas después, es decir, un mes después de que inicia el primer caso confirmado en la entidad, inicia un ascenso, digamos, bastante rápido. Vemos unas líneas que están más pegadas hacia lo horizontal, es decir, un ángulo bastante empinado, lo cual habla de una velocidad importante en la transmisión. Vemos claramente un pico que se forma entre la semana 22 y 23 y luego empezamos a ver un descenso, que además es un descenso constante semana con semana, que ha llevado a una reducción de hasta menos 21% en lo que van de las últimas 2 semanas. El comportamiento de las personas recuperadas, prácticamente en espejo de cómo se comportó las personas que enfermaron, y también desde la semana 23, que es casi coincidente con el pico que tuvieron, desde la semana 23 un descenso constante en la presentación de las defunciones, siendo de menos 33% las últimas semanas. Vean el porcentaje de casos activos estimados. Siempre hemos dicho que este porcentaje es un indicador que tiene además congruencia con lo que estamos viendo en el comportamiento de la epidemia, de la curva epidémica. En el caso de Chiapas, para el corte del día de hoy, es de solamente el 3% y precisamente representa esta caída importante que se visualiza pues desde la semana 24, pero que se ha mantenido prácticamente hasta la última semana de medición. Veamos el comportamiento de algunos de los municipios, de los principales municipios del estado de Chiapas. Aquí están representándose 6. Son 2 prácticamente los que tienen este comportamiento similar o que le dan la forma a la curva epidémica del estado de Chiapas, que es precisamente Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Ambos tienen este incremento acelerado que se dio desde la semana 18-19, llegando a este pico en la 23, y luego inician un descenso hasta la última semana de medición con diferentes magnitudes. Tuxtla Gutiérrez con una mayor intensidad, una mayor magnitud que la de Tapachula, pero prácticamente con el mismo comportamiento. Luego destaca San Cristóbal de las Casas junto con Comitán de Domínguez, también con un comportamiento muy similar. No llegaron a tener un ascenso importante o una gran intensidad, y en las últimas semanas también demuestran una tendencia descendente, lo cual contribuye al descenso rápido que hemos visto en la entidad. Y Ocosingo y Chilón prácticamente con un comportamiento muy basal, una intensidad muy baja evidenciada en la gráfica. Dado el descenso rápido y la poca carga de casos activos que se tiene actualmente en la entidad, pues bueno, vemos también una ocupación tanto de camas general como de camas críticas del 30 y 23%, que es bastante baja, digamos, y lo cual también le da la oportunidad al Estado de poder estar listo para en su momento hacer frente a algún incremento de algún otro municipio o el potencial rebrote que pudiera darse cuando se realiza la apertura de actividades, cuando se reabre las dinámicas en el espacio público, en lo social, esperando lógicamente siempre que esto sea lo más controlado posible para nunca sobrepasar el primer pico que en su momento ocurrió en una entidad federativa. Veamos la animación del mapa de municipios del estado de Chiapas. Semana 10 todavía no había ningún caso confirmado, ya en la 11 empieza precisamente en el municipio capital, como lo hemos visto en muchas entidades, y a medida que va
Avanzando las semanas epidemiológicas, empieza a haber dispersión. Recordemos que entre la 22 y 23, aquí 22 y 23 es cuando tenía la máxima intensidad en la curva, 24 todavía, y luego vemos cómo el mapa nuevamente se va apagando, digamos bajando de intensidad, que es esta caída que veíamos en lo general, y aquí en la semana 29 solo hay 3 municipios con una intensidad importante, todos los demás estarían ya con una intensidad baja. Vamos a estar muy expectantes para ver cómo continúa el comportamiento del estado de Chiapas. Veamos el segundo estado de esta noche. Guerrero. Guerrero también es un comportamiento diferente, algo similar al que hemos visto en otros estados. Inician con sus primeros casos alrededor de la semana 14, semana 15. Hay primero una transmisión no tan importante, luego hay un incremento que lo vemos representado entre la 21 aproximadamente, una meseta que se da hasta la 25, un nuevo incremento y una nueva disminución, prácticamente una ondulación. Al final, aquí están los números completos para cada uno de los grupos que están aquí representados, pero entonces veamos la siguiente diapositiva para ver precisamente de manera más clara el comportamiento de su curva epidémica. Vemos un ascenso no tan rápido, aunque este sí se incrementa desde la semana 19 a la semana 21, sin embargo en la 21 como que se logra un control en la transmisión como tal, que se mantiene a través de una meseta hasta la semana 25, pero luego entonces viene un primer pico importante que supera el que ya habían logrado en la 21, siendo el de mayor intensidad hasta el momento visto en Guerrero en la semana 27, y luego ya con 3 semanas consecutivas que han descendido del tamaño total de su principal pico. Sin embargo, vean cómo entre la 28 y la 29 hay un nuevo incremento de 11%. Vamos a ver si este incremento representaría realmente una tendencia en función de que el Estado continúe nuevamente incrementando sus casos, o sea solamente una ondulación en su proceso de descenso. Las personas que se han recuperado prácticamente siguen el espejo de los casos estimados, y también vemos un descenso importante desde la semana 25 y hasta la 29 de las defunciones ocurridas en Guerrero, menos 37% las últimas 2 semanas. La proporción de casos activos estimados, 13%, es prácticamente está en la media nacional, y de seguro está incrementado porque se está incrementando por esta pequeña curva ascendente que vemos en las últimas 2 semanas. Veamos la siguiente diapositiva, los principales municipios de Guerrero que contribuyeron a esta forma. Veamos que el primero en incrementar su intensidad de transmisión fue precisamente Acapulco. Si recuerdan, en su momento Acapulco tuvo una velocidad importante de transmisión que inclusive llegó a generar saturación en sus unidades, que también en su momento se tuvo que atender muy por encima de los otros municipios. Ahí en la semana 21-22 prácticamente Acapulco mantiene una meseta hasta la 26, y similar al comportamiento del Estado se vuelve a incrementar a un pico municipal para el 27, y luego entonces viene un descenso. En el caso de Chilpancingo, este inicia con una velocidad de transmisión, digamos que un poco más controlada, menos rápida hasta la 25, pero luego de la 25 a la 27 se acelera de manera importante, hay una gran intensidad de transmisión y de casos, representando de hecho el municipio que hasta el momento ha tenido la mayor intensidad en función de su tasa de incidencia por 100.000 habitantes, y luego viene nuevamente esa caída que vemos, pero en el caso, o a diferencia de lo que veíamos en Acapulco, Chilpancingo cae, pero nuevamente en las últimas 2 semanas volvemos a ver un incremento similar al que está teniendo Zihuatanejo, ¿no? Los cuales, tanto Chilpancingo como Zihuatanejo, son los que están dando esta elevación que estamos viendo en el estado en las últimas 2 semanas. Los otros 3 municipios, como serían Taxco, Chilapa e Iguala, pues están presentando desde un inicio una transmisión bastante basal, controlada, no han tenido abruptos o velocidades importantes, y pareciera una tendencia descendente que apreciamos en ellos prácticamente al final. La ocupación es bastante holgada, 31% para camas generales, 25% para camas con ventilador, lo cual también mantiene al Estado con una muy buena ventana de oportunidad para la atención de pacientes. Veamos el mapa animado municipal del Estado de Guerrero.
Empezamos en la semana 10 sin ningún caso. Para la semana 11 ya tenemos a Chilpancingo y Los Bravo con los primeros y municipios colindantes. Prácticamente en la semana 15-16 es cuando hay un poco más ya de dispersión. La intensidad empieza prácticamente en la semana 18, se va incrementando para la semana 20, 21, así también como la dispersión. Vemos ya más municipios involucrados en la transmisión de la enfermedad, 27, 28 y en la semana 29 prácticamente el 50% de los municipios con transmisión y el 30% de ellos al menos con una intensidad importante. Vamos a ver cómo continúa comportándose el estado Guerrero. Veamos el último estado para esta noche, que es precisamente Oaxaca. Vean, un incremento de su transmisión a partir de la semana 20, llega a un primer pico en la 23, luego pareciera que empieza a haber un descenso, sin embargo, nuevamente se eleva en la 27 y vuelve otra vez a ocurrir un descenso. Veámoslo más claro en la siguiente diapositiva, donde vemos la curva de casos estimados. Aquí está, transmisión importante, descenso prácticamente diagonal, pero siempre tendiendo más a la velocidad vertical hasta la semana 23, un pequeño descenso que parecía que pudiera ser ya el control de la epidemia en Oaxaca. Sin embargo, para la semana 27 vuelve a tener un nuevo pico que supera al primero y ahora sí, después de la 27 tenemos al menos 2 semanas con descenso en el estado, siendo de menos 6% lo último que se ha evidenciado. Vean que la manera como se han comportado los decesos, las personas que lamentablemente han fallecido en Oaxaca, tuvo una ondulación ya para la semana 28 y 29, ya con un descenso más claro, siendo de menos 19%. Los casos activos estimados o la epidemia activa en Oaxaca representa el 9%, eso está por debajo de nuestra media nacional, lo cual está precisamente de seguro representada por esa caída importante entre el 28 y 29 y de seguro en la semana 30 muy probablemente continúe esta tendencia descendente. Veamos los municipios de Oaxaca, los que han contribuido con mayor relevancia a la epidemia, prácticamente un comportamiento, digamos, similar. Solamente llamaría la atención el mismo municipio de Oaxaca, que presenta prácticamente 2 picos con alturas similares, con intensidad y velocidad de transmisión similares, pero que para la semana 28 y 29 al menos ya tienen un descenso y que es un descenso que se ha mantenido bastante consistente. En el caso de Tuxtepec, también fue el segundo municipio en alcanzar una intensidad importante en la semana 25, pero desde ahí en adelante ha ya realizado lógicamente un descenso, lo que habla de que se está llevando a cabo un control de la epidemia en los mismos. Otros municipios representados, como serían Salina Cruz, Xozocotlán y Juchitán, también con comportamientos importantes. Veamos que en el caso específico de Salina Cruz, prácticamente ha sido un descenso, digamos, controlado, una diagonal más en apego hacia lo horizontal, pero sin embargo todavía no vemos una tendencia descendente importante. Entonces aquí en Salina Cruz, cuidado, porque no vaya a ser que esta tendencia luego se reactive y realmente empiece a incrementarse, como de hecho sí lo vemos en el municipio de Huajuapan. Huajuapan inició desde la semana 20-21 y la tendencia, a diferencia de los otros municipios, vean ustedes que todavía es una tendencia ascendente. Por lo tanto, aquí un llamado a los pobladores, a los ciudadanos de Huajuapan, porque todavía están en un riesgo de continuar con esta transmisión. Terminamos con la última diapositiva, que es la animación de los municipios. Aquí recuerden que Oaxaca es el estado que más municipios tiene en nuestro país. Sin embargo, aquí también podemos apreciar cómo al inicio de la epidemia, de manera muy dispersa y dejando muchos municipios sin transmisión, empiezan a presentarse los casos. Ya para la semana 20 empezamos a ver colores más intensos. Sin embargo, hay muchos municipios que no llegan a pintarse, es decir, que no llega a identificarse la presencia de al menos un caso. Son más bien los que inician desde un principio, los que incrementan en un momento determinado su intensidad o van bajando, y esta es la semana 29, en donde precisamente no todos los municipios
municipios, por la gran cantidad que ellos tienen y además por la geografía que el Estado representa y que en algunos casos contribuye a la no interacción entre muchos de ellos, puede haber sido el motivo principal por el cual muchos municipios todavía no han presentado presencia de casos hasta este momento. Terminamos entonces esta parte del escenario técnico, solamente o siempre recordándole a la población, no solo de las 3 entidades que hemos presentado el día de hoy, sino de todo México, que las mejores acciones que podemos realizar para disminuir la cantidad de contagios son actividades que nosotros también en lo personal podemos llevar de manera directa. Recordemos siempre, lo primero es la sana distancia, mantenernos siempre a una sana distancia de las personas, sobre todo en espacios en donde sean públicos, el lavado de manos frecuente, preferentemente y siempre con agua y jabón, si no se tiene a la mano, utilizar el alcohol gel con un mínimo de 60% para que pueda tener la acción esperada. El estornudo de etiqueta, que es el estornudo o el toser en el ángulo interno del codo para evitar dispersar, y lógicamente el uso de cubrebocas cuando no podemos guardar la sana distancia, o más aún cuando estamos en espacios concurridos en donde tenemos interacción cercana con las personas. Entonces sería la parte de la actualización